Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Soy Sergio Lorenzo. Bienvenidos al segundo episodio de Fisioterapia, Movimiento y Salud con Marlaen Fontes, fisioterapeuta y doctorando en nutrición humana. En esta entrevista hablaremos sobre la evidencia científica y la lectura crítica de artículos. Nos contará en qué aspectos debemos fijarnos a la hora de revisar un artículo, qué es la pregunta pico y por qué la debemos utilizar cuando queremos realizar cualquier búsqueda bibliográfica. También nos hablará sobre el valor P y cómo éste se ha ido prostituyendo a lo largo de los años para dar como válidas ciertas terapias cuando en realidad no muestran cambios significativos. Antes de comenzar, nos gustaría recordar que tenemos nuestra propia página web www.fisioterapia, movimiento y salud.fms.com, donde podrás encontrar contenido exclusivo en nuestro blog sobre evidencia científica y cómo interpretarla, sobre el entrenamiento de fuerza en nuestros pacientes y otros muchos temas que quizás te interesen. Sin más dilación, os dejo con la entrevista. Y ahora me gustaría hablarte sobre la lectura crítica y la evidencia científica. Entonces, yo creo que no hay ningún profesional que no diga que utiliza la evidencia científica para dar lo mejor a sus pacientes. Entonces, me gustaría saber... Sí, No te creas, no te creas, no te creas. ¿no? Yo creo que siempre todos lo decimos, no, yo utilizo la evidencia científica, pero... No, hay gente que, es decir, eso yo lo he leído y lo he escuchado, que cree que lo más importante es la experiencia clínica y que la ciencia o los estudios científicos al fin y al cabo son solamente números y que no tienen en cuenta la clínica. ¿Qué ocurre? Que en realidad la medicina basada en pruebas, que es el término correcto en español y no medicina basada en la evidencia, no es solamente la información obtenida de las revisiones sistemáticas y metaanálisis, sino que además tiene en cuenta las expectativas del paciente, los gustos del paciente, además de la experiencia de los clínicos. De manera que si cuando tú lees la definición de medicina basada en la evidencia, su definición no es obtener los mejores resultados derivados de un metaanálisis, no. Es utilizar la información de los metaanálisis junto con las expectativas de los pacientes y los gustos del paciente y además de tener en cuenta la experiencia de los clínicos. Eso es medicina basada en pruebas. Lo que pasa es que hay ciertas personas que no quieren verlo. Claro, eso es. No, pero importante lo que has dicho de la evidencia junto con esa experiencia que tiene el clínico, porque no debemos dejarla de lado, eso es. Sí, y las expectativas del paciente, las tres cosas. Y tú con esos tres elementos elaboras tu intervención mejor para ese paciente en ese momento, teniendo en cuenta esos tres aspectos. Entonces, no, la medicina basada en pruebas no se basa única y exclusivamente en los datos arrojados de un gráfico, un árbol, de un metaanálisis. Eso es incorrecto. Eso es, fenomenal. Entonces, mi pregunta a raíz de esto viene en todos los que queremos utilizar esta evidencia científica, en qué debemos fijarnos para ser buenos profesionales al leer los artículos científicos para saber si realmente un artículo nos sirve o no. Ya sé que este es un campo súper amplio, pero así de una manera un poco simplista, ¿en qué debemos fijarnos así a simple vista? Vale. Me gustaría antes que nada aclarar, Sergio, que muchas veces yo me he encontrado, cada vez me encuentro esto más en el grado, porque yo en su momento no tuve nada de esta información cuando yo hice la diplomatura en el año 95. Ahora en el grado tienen un semestre de metodología científica y lo que veo es que está muy orientada a la investigación. Hablan en el temario de diferentes test estadísticos, de cómo manejar los datos, y yo creo que es poco práctico porque realmente lo que tienes que dar es información para que el clínico sepa, primero, plantear una pregunta, en segundo lugar, hacer una búsqueda bibliográfica eficaz y en tercer lugar, hacer una lectura crítica. Yo creo que esos deberían ser los pilares fundamentales que se enseñe a los alumnos de un grado de fisioterapia. Ya, si tú quieres meterte en la investigación y quieres hacer un doctorado, entonces sí tienes que manejar, por ejemplo, tienes que saber cómo manejar el SPSS, tienes que saber ciertas fórmulas, cómo son los test estadísticos, las características de uno, de otro, cuando utilizar un test paramétrico, un test no paramétrico, pero es que esa información
que es la que se da en los grados, realmente es poco atractiva y poco práctica para el clínico. Eso es. Yo creo que se enfoca así porque se obliga a hacer un trabajo final de grado, entonces se puede hacer o revisión sistemática normalmente o, Uh-huh. o ya una pequeña investigación o una pequeña introducción a la Uh-huh. investigación. Entonces yo creo que por eso se mete tanto ahora no me sale la palabra. Estos temas que se meten tanto en el grado, y yo creo que es por eso. Nosotros, por suerte, en el grado tuvimos 2 semestres, en el que en los 2 semestres pues vimos un poquito la lectura crítica de artículos y luego otra que ya sí que era pues todo lo que tú nos has dicho, que no es nada agradable para todos los que están en el grado. A casi nadie le interesa saber los test estadísticos, los parámetros, como tú nos has dicho, pero yo creo que es por eso. Por eso. Sí, claro. Y realmente al clínico, saber si han utilizado un Wiedemann test o un t-test o una ANOVA o una ANCOVA, realmente no le interesa tanto. Un clínico necesita, primero, plantear preguntas, hacer una búsqueda y lectura. Y eso sí, dentro de la lectura crítica es importante que entiendan conceptos básicos, que es el valor de la P, que es un intervalo de confianza, cosas que le permitan extrapolar esa información a su práctica clínica. Eso es. Vale, y cuéntanos un poquito, como te he comentado antes, en qué debemos fijarnos al leer los artículos. Sí. Bien, hay diferentes parrillas de lectura. Yo utilizo la parrilla de lectura CASPE, que tiene 3 epígrafes. El primero es: ¿son válidos los resultados de este estudio? El segundo epígrafe es: ¿qué resultados ha dado este estudio? Y el último es: si esos resultados se pueden aplicar a mi población. Dentro de si son válidos tenemos lo que es la validez interna, y hay algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es ver si el estudio tiene una pregunta pico claramente definida. Una pregunta pico es: la P se refiere a una población, paciente o problema. La I es una intervención que tú quieres investigar. La C es con qué lo vas a comparar. Y la O es outcome, que en inglés significa desenlace. De manera que tú, claramente, cuando lees un artículo, tienes que ver que tiene una pregunta pico claramente definida. Población: pacientes con dolor crónico lumbar, adultos, hombres, mujeres, lo que sea. Intervención: yo voy a comparar el ejercicio del entrenamiento con carga y lo voy a comparar con entrenamiento de resistencia aeróbico, y el desenlace va a ser la puntuación en el OWSTREAM. Y ahí tienes claramente definido una pregunta. ¿Por qué? Pues porque a veces, si tú no tienes una pregunta clínica claramente definida, sobre todo la parte de la O, si tú no tienes un desenlace primario como objetivo del estudio, puedes cometer un error, que es utilizar 10 variables, 15 o 20 variables y luego reportar la que te dé una diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, ya estás haciendo lo que se llama cherry picking, o es como ir a pescar a ver si pillas algo. Eso es. Por lo tanto, lo primero es ver si tienen una pregunta pico claramente definida, donde tengas un desenlace primario o 2 desenlaces primarios, que es en torno a lo que va a girar ese estudio. Luego tienes que fijarte en el proceso de aleatorización, cómo lo han hecho, quién lo ha hecho, y, muy importante, la persona que decide si una persona es incluida en el estudio o no, ¿sabe de antemano en qué grupo va a ser incluido? Si yo, por ejemplo, la asignación aleatoria la hago por la fecha de nacimiento, yo de antemano puedo saber en qué grupo va a ser asignado ese paciente, si esa es su fecha de nacimiento. Entonces, la persona que decide si una persona participa en el estudio o no, el que lo decide, no debe saber a qué grupo va a ser asignado ese paciente, lo que se llama asignación oculta. Eso es súper importante y debe estar reportado en el estudio. Luego hay que ver quién está cegado, si los investigadores, los pacientes, los que analizan los datos. Y también otro aspecto muy importante es ver las características en la línea de base. Si tenemos 2 grupos, hay que ver que la edad de un grupo y otro es la misma, el peso corporal y algunos factores que puedan influir, como el número de años que tiene la enfermedad. Si hay un grupo que lleva con dolor crónico 3 meses y otro grupo 3 años, pues ahí hay una diferencia en la línea de base. Entonces ya tenemos lo que es la validez interna y luego ver cuáles son los resultados. Y ahí tenemos que tener bien claro un desenlace primario
y ver que se han reportado las diferencias entre grupos. Y una vez que vemos que se ha reportado la diferencia entre grupos para ese desenlace primario, que nuestro ejemplo era la puntuación en el test Overstreet, ver también si tienen unos intervalos de confianza, una precisión de la estimación del efecto. ¿Por qué digo esto, Sergio? Pues porque a veces se pone el cambio durante una intervención y el cambio durante la otra intervención. Y eso no es el objetivo de un estudio. El objetivo de un estudio es comparar la diferencia entre grupos. No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. Imagínate, entrenamiento con cargas, el Overstreet empezó con esta puntuación y acabó con esta puntuación. Hubo un cambio de X. Y el grupo que hizo entrenamiento aeróbico, hubo un cambio de Y. Muy bien, eso es interesante, pero entre X e Y hay una diferencia significativa. ¿Y cuánto es esa diferencia? Eso es lo que realmente tenemos que tener reportado los resultados, y aunque te sorprenda, muchísimas veces no se reporta eso. Sí, al final lo que estás hablando es de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Si al final, sí, claro, eso es. Sí, pero porque claro, la hipótesis nula alternativa es la diferencia entre grupos, pero que muchas veces te ponen, uno cambió, vamos a ponerte, uno la puntuación cambió en 15 y el otro cambió en 10. Entonces, la intervención A fue mejor porque produjo un cambio de 15. Ya, pero entre ellos hay diferencia. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Claro. Y eso es muy, muy importante. Y además que esa diferencia entre grupos te aparezca el intervalo de confianza. Sí, eso es. Y también yo creo que es algo importante de lo que nos has hablado del cegado, que es esto que nos has comentado, de que muchas veces pues el propio interventor no puede saber en qué grupo está cada paciente. Yo creo que hay que tener en cuenta, lo que nos has dicho tú es como lo óptimo, pero hay veces que por el tipo de estudio no se puede cegar de una determinada manera, pero eso nos lo tienen que reportar, nos tienen que decir, no se pudo cegar por este motivo. Y no es que... De hecho, no es que esté... Sí, correcto. Sí, sigue, Sergio. De hecho, no es que esté mal como tú estás diciendo, y es que además la escala Pedro, que es una de las escalas más utilizadas, habitualmente es una puntuación del 0 al 10. Pero hay una escala de Pedro modificada donde la puntuación máxima es de 8, donde estos aspectos, que el paciente esté cegado en un estudio controlado aleatorio de fisioterapia, es casi imposible. Por lo tanto, eso tienes que obviarlo. Y que el que administra la intervención esté cegado es casi imposible. Por lo tanto, esos dos aspectos los puedes obviar en ciertos estudios. Correcto. Claro, eso es. Simplemente lo que nos está indicando ahí, muchas veces si no nos indican la aleatorización o el cegado, o no nos lo definen claramente, pues simplemente lo que tenemos que hacer es decir, uy, aquí hay un riesgo de sesgo, y que lo tenemos que tener en cuenta para luego las conclusiones que se saquen, pues tenerlas en pinzas, cogerlas en pinzas. Exactamente. Pero siempre y cuando haya transparencia, que los autores lo reporten y digan, bueno, los pacientes no estaban cegados, los que administraban la intervención tampoco estaban cegados, pero el que analiza los datos sí estaba cegado. Muy bien. Y además, el que decidió si un participante era asignado o no al estudio, también estaba cegado. Lo importante es el reporte, Sergio, que se reporte de forma transparente todo. Eso es. Porque muchas veces tú ves la metodología y no tienes información, no sabes cómo se hizo el proceso de aleatorización, no sabes si fue tirando una moneda al aire, si fue con un generador de números aleatorios, si fue con sobres opacos, no sabes quién lo hizo. Oye, no cuesta tanto, si eso en 5 o 6 líneas lo puedes reportar. Claro. Hazlo, repórtalo. Además, hoy en día en muchas revistas te obligan a enviar con el artículo un documento que es el Consort Statement, donde son 25 ítems, y tienes que especificar en qué página de tu artículo tienes reportado cada uno de esos 25 ítems. Sin ese documento adjunto, ya las revistas serias no te aceptan un artículo. Claro, porque además para el revisor le es muchísimo más cómodo saber en qué página está cada apartado. Eso es. Exacto. Se trata de transparencia, más que... Porque hay veces que no se puede, por los recursos que sean, no puede... Pues yo, por ejemplo, en mi caso, con el estudio nuestro, pues no teníamos dinero para pagarle a un estadístico. Y el análisis estadístico lo hice yo. Bueno, pues lo reportaré. Que en ese caso, ¿quién hizo el análisis estadístico? Simplemente se trata de reportarlo. Y luego tenerlo en cuenta, como tú acabas de decir, que es un riesgo de sesgo, obviamente. Eso es.
Claro, que al final es la sinceridad. Yo, por ejemplo, tengo algún colega de profesión que está haciendo un proyecto de investigación o que ha hecho un proyecto y me ha dicho, buah, pues al final la lateralización no la pude hacer, pero no pasa nada porque yo he puesto que lo latericé. Y yo siempre pensaba, joder. Vaya. Digo, es que entonces, o sea, si los propios compañeros que están empezando a hacer investigación hacen este tipo de cosas para que les publiquen, ¿qué no harán los que se dedican propiamente a la investigación para hacer que les publiquen? Sí, está claro. Ese riesgo siempre está, Sí. el del engaño. Eso es. Entonces, ahora lo que quiero hablar es, bueno, de esta lectura de los artículos científicos. Lo más común, o lo que yo más veo entre compañeros, es que los artículos que se lean sean sobre tratamientos, sobre pronósticos o sobre fisiopatología. Pero me gustaría saber, o qué piensas tú sobre por qué no solemos reciclarnos en la evaluación y el diagnóstico del paciente. ¿Por qué nos fijamos menos en eso? Sí, es una buena pregunta. Yo creo porque creemos que sabemos evaluar correctamente y tenemos, yo creo, demasiada fe en los test diagnósticos cuando cada vez aparecen más dudas de que parece que no son tan fiables como creíamos. Entonces yo básicamente creo que es por eso, es una cuestión de fe, de que tú crees que cuando haces ciertos tipos de test ortopédicos la especificidad y sensibilidad es muy alta cuando realmente no lo es. Claro, y sobre todo también porque muchas veces no sabemos interpretar estos valores bien, porque Sí. hay todavía en grados, no sé qué pensarás tú sobre esto, sobre que se utiliza la sensibilidad, la utilizan para confirmar y la especificidad para descartar, cuando realmente es al revés. Sí. Sí, totalmente correcto. Sí. Hmm. Sí, de acuerdo contigo. O sea, es un tema que está incluso menos estudiado que el tema de ver la efectividad de tratamiento, como dijiste tú. El diagnóstico es una parte menos estudiada, sin duda. Claro, y para mí incluso es más importante, para mí, por el tema de que si yo sé realmente qué es lo que le está ocurriendo al paciente, luego a lo mejor para el tratamiento tengo un montón de herramientas que las puedo utilizar para esa patología, aunque luego esa patología vaya cambiando en ese proceso fisiopatológico. Pero si yo sé realmente qué es lo que le está pasando al paciente, yo creo que es más sencillo que luego vaya mejor ese paciente. Sí, sin duda. Ahí totalmente de acuerdo. Y a ver, entonces otra pregunta es, bueno, en plan, ¿cómo, los test ortopédicos, ¿cómo los sueles utilizar tú? En plan, en sensibilidad y especificidad. Pues la verdad es que yo ahí no estoy muy reciclado y suelo utilizar los test que utilizo habitualmente y cada vez creo menos en ellos. Es decir, yo utilizo algunos, pero cuando un paciente viene, por ejemplo, con un síndrome de dolor subacromial, utilizo algunos test, los más habituales, y sobre todo lo que intento determinar cuál es la tolerancia mínima de ese paciente. Entonces, intentar buscar una dosis mínima de ejercicio que él pueda tolerar. Lo que te quiero decir es que no utilizo esos test tanto como herramienta para tratamiento, sino lo que hago es buscar una dosis. Hago una serie de pruebas, una serie de ejercicios y busco una dosis mínima que el paciente tolere para empezar a partir de ahí. Pero la verdad es que centrarme en si es el supraespinoso, si es el infraespinoso, no lo tengo tanto en cuenta. Intento buscar patrones de movimiento, ver cuál es la limitación que tiene, buscar ejercicios que él pueda hacer sin que le aumente los síntomas inicialmente y buscar una progresión. Eso es lo que suelo hacer yo habitualmente. Eso es. Bueno, yo creo que es muy importante también lo que has dicho de la tolerancia, porque muchas veces, aunque queramos saber exactamente qué estructura es la que le está produciendo la sintomatología al paciente, muchas veces es imposible. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Sí, exactamente, sí. Sobre todo a nivel de la zona lumbar, cuando hay un dolor de tipo mecánico, donde puedes reproducir el dolor, intentar discernir si es la carilla articular, si es a nivel muscular o a nivel del disco, yo creo que es muy difícil. Yo lo que intento es ver patrones que le molestan y buscar ejercicios para intentar que ese patrón de movimiento mejore. Claro. Yo me centro más en eso que intentar decirle al paciente que lo preguntan muchas veces, oye, ¿qué es? ¿Esto es el músculo? ¿Es el disco? ¿Es el ligamento? ¿Es la articulación? Yo le digo, mira, pues no lo sé, lo que vamos a hacer es intentar buscar un programa de ejercicio que mejore tu sintomatología.
Claro, es que hay muchas veces que no se puede saber. Pero bueno, si lo podemos saber, muchas veces quitamos ese grado de incertidumbre al paciente y es como que se relaja más. Cuando sabe qué es lo que le ocurre, pues muchas veces, pues sí que funciona. Yo quiero saber cuál es la estructura realmente que da la sintomatología. Sí, a ver, para mí una estructura que es muy clara, no, más clara que otra es el tendón. Cuando es una tendinopatía, pues ser un dolor más fácil de diagnosticar. Pero cuando es un dolor a nivel de la columna lumbar o cervical, es muy difícil para mí discernir cuál es la estructura involucrada. Claro. Y un poco, me gustaría arrojar un poco de luz para el tema que te había preguntado de sensibilidad y especificidad. En plan, ahora lo que se está viendo es que la sensibilidad se tiene que utilizar para descartar y la especificidad para confirmar, cuando siempre se había utilizado al revés. Porque la sensibilidad lo que no puede discernir es entre verdaderos positivos y falsos positivos. Entonces, cuando un test... Perdona, Sergio, perdona, Sergio, repite. Sí, repíteme, perdona, repite. Que cuando un test muy sensible no puede discernir entre verdaderos positivos y falsos positivos. Entonces, cuando un test muy sensible nos da negativo, es realmente ahí cuando nos vale ese test, porque lo que nos está diciendo con una alta probabilidad es que el paciente no tiene una patología, es decir, que nos sirve para descartar. Y la especificidad sería al revés. Pero es que veo que muchos compañeros solamente se quedan en estos dos valores. En plan, cuando leen un artículo diagnóstico me refiero. Y es un error muy grande porque por sí solos los valores de especificidad y de sensibilidad no valen para casi nada. Lo que realmente nos valen son los valores que se llaman los likelihood, perdón, LH positivo y LH negativo, que es lo que realmente nos va a dar esa potencia del test, lo que nos va a decir si realmente el test es muy sensible o muy específico y si realmente lo podemos utilizar para diagnosticar. Sí, la verdad que es un tema que no suelo leer bastante, como te comenté anteriormente, pero bueno, yo creo que lo que comentaste al principio yo estoy de acuerdo contigo en cuanto a la sensibilidad y especificidad. En cuanto al likelihood, pues la verdad es que no es un tema que yo haya abordado mucho. Bueno, pero como nos has comentado antes, el valor P sí, ¿verdad? Sí, a ver, el valor P para mí es uno de los aspectos más importantes cuando lees un ensayo controlado aleatorio, porque además se tiende a pensar que cuando tienes un valor P por debajo de la nota de corte, que es 0,05, ya automáticamente eso confirma tu hipótesis, y no es así. El valor P realmente es una probabilidad, y la definición es el valor P te da la probabilidad de obtener un resultado igual o más extremo que el que has obtenido, siempre y cuando la hipótesis nula sea cierta. Pero te está dando una probabilidad, pero eso no quiere decir un sí o un no. Claro. De hecho, actualmente se tiende a no utilizar el valor P y a utilizar más el tamaño del efecto y el intervalo de confianza. Si tú tienes un tamaño del efecto que es muy grande, pero el valor de la P es de 0,051, pues no hay que descartar la información de ese estudio. Claro. ¿Por qué? Porque aunque esté por encima de esa nota de corte, tiene un efecto muy grande. Lo que ocurre es que a lo mejor la muestra o los resultados eran muy dispersos porque tenías poca muestra, no tenías un tamaño suficiente de muestra, o porque había mucha variabilidad de los sujetos, entonces tienes mucha varianza y eso hace que el valor de la P aumente. Pero si ves un efecto muy grande, eso no hay que descartar esa información. Por lo tanto, yo cuando veo los resúmenes de algunos estudios y veo que reportan solamente el valor P, te dice, bueno, la intervención A con respecto a la B fue superior y te ponen P menor de 0,05. Es que ahí falta mucha información. Claro. A lo mejor el valor de la P fue de 0,049 y la diferencia en la escala visual analógica entre un grupo y otro, en la escala, por ejemplo, del 0 al 100, la puntuación de una a otra diferencia fue de 4. Claro. En una escala del 0 al 100. Sí, el valor de la P es menor de 0,05, pero es que la diferencia entre uno y otro es clínicamente no relevante. Por lo tanto, se tiende cada vez a utilizar menos el valor de la P y más el tamaño del efecto y el intervalo de confianza. Claro, porque no debemos olvidarnos que el valor P es un valor que hemos dado artificialmente, que simplemente se reunieron y dijeron, vale, pues a partir de 0,05, menor de 0,05 es un valor estadísticamente significativo.
Pero es que hay... Exactamente. Pero muchas veces... Es una probabilidad entre 20 de obtener ese resultado, ¿vale? O uno más extremo, siempre y cuando la hipótesis nula sea cierta. O sea, si realmente hay diferencia entre los tratamientos, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de obtener este resultado? Perdona, si no hay diferencia entre los tratamientos, o sea, si la hipótesis nula es cierta, ¿qué probabilidad hay de obtener un resultado igual que este o mayor? Pues muy pocas probabilidades. Claro. Por lo tanto, tienes que aceptar la hipótesis alternativa de que sí hay una diferencia entre los tratamientos, o una probabilidad. No sé si... Entonces, estamos hablando de probabilidad y no estamos hablando de certeza. Claro. No sé si se acepta la hipótesis alternativa o se descarta la hipótesis nula, pero sí. O sea, nos da un poquito igual, pero sí, es lo que tú dices. Eso es. Y realmente estamos viendo, esto es un análisis inferencial, porque en la muestra el resultado es el que es. Me explico, si tú ves que entre A y B en tu estudio hay una diferencia, pongamos 15, en una escala visual analógica, hay una diferencia. Es decir, a mí no me hace falta ningún test estadístico para ver que hay una diferencia. Otra cosa es que esos resultados se puedan extrapolar a la población general, porque un estudio lo que hace es analizar una muestra de una población general. Claro. Tú no puedes analizar o tú no puedes investigar a todos los pacientes con dolor lumbar crónico. No, tú coges una muestra que se supone que es representativa de la población diana total. Y tú utilizas esos test para ver qué probabilidades hay de obtener esos resultados en la población diana. Claro, eso es. Porque muchas veces cometemos este error de no leer en qué tipo de población se ha hecho el estudio. Y muchas veces cometemos el error de extrapolar esos datos a toda la población, cuando a lo mejor el estudio se ha hecho en una población en concreta, con una patología en concreta. Y esto es súper importante. Sí, pero eso ya depende de la característica de la muestra. Pero yo me refiero a que los resultados que tú obtengas, sí, qué probabilidades hay de que esos resultados se den también en la población general. Claro. Y eso es lo que te da el análisis inferencial. Y luego tienes intervalo de confianza, que es la probabilidad con cierta certeza de que la estimación del efecto en la población general esté entre X y X. Ese intervalo de confianza es un 95% de probabilidades. Si ese intervalo de confianza es muy amplio, entonces tenemos menos precisión en el efecto. Si el intervalo de confianza va desde, imagínate, desde 1 a 50, entonces la precisión es muy poca que si ese intervalo de confianza va de 26 a 28. Porque hay mucha más precisión y sabes que el efecto está muy, muy cerca de entre 26 y 28. Pero si te da un intervalo de confianza de 1 a 50, puede haber un efecto de 1 como puede haber un efecto de 50 en la población general. Entonces tienes menos precisión en el efecto. Muy bien. Y ahora me gustaría hacerte una pregunta sobre... Cuando leemos un artículo sobre, por ejemplo, un tratamiento específico, por ejemplo, el ejercicio de fuerza o el tema de la punción seca. Entonces, cuando leemos que estos mismos artículos están hechos por los mismos que lo han inventado, esta técnica, o que son proactivos sobre esta técnica, muchas veces decimos que no valen porque hay un riesgo de sesgo. Entonces, me gustaría saber qué opinas sobre si realmente estos artículos no sirven o simplemente hay que tener en cuenta este riesgo de sesgo, como cualquier otro. No sé si me he explicado. Simplemente, sí, ¿no? El hecho de que tú hayas inventado una técnica, a ver, tienes que reportarlo porque hay un conflicto de intereses, que eso también hay que tenerlo en cuenta, pero tú puedes diseñar un estudio de una forma correcta. De hecho, hay algunos casos de nutrición, se me ocurre de algunas personas que defienden dietas bajas en carbohidratos, donde ellos han diseñado sus estudios e incorporan en el equipo de investigación a otras personas externas, se podría hacer sin ningún problema. Claro, yo me refiero, por ejemplo, al tema de la electrólisis percutánea intratisular, que muchas veces se tiene en cuenta, en plan que dicen, no, es que este artículo no vale porque el propio creador está metido dentro de la investigación. No, yo los pocos que he leído, porque no hay muchos publicados, pero yo he leído uno o dos, el problema no es que esté hecho por la propia persona que desarrolló el método, sino porque la calidad del estudio en sí es muy, muy baja. Claro, eso es. Pero que simplemente este riesgo de sesgo lo tendríamos que tener en cuenta como cualquier otro. Sí, exactamente, sí. Entonces, ya para cerrar todo este tema, que nos estamos alargando un poco al final con la entrevista, me gustaría saber qué recomendación... Cerramos a las 2, Sergio, si no te parece. Eso es, sí. ¿Te parece bien? Sí. Vale. Ya estamos terminando. O sea que me gustaría saber qué recomendación darías a aquellos que están comenzando en esto de la lectura crítica de artículos.
Pues, a ver, hay diferentes fuentes de información, hay libros, hay artículos, pero sin duda tienen que manejar conceptos como, primero, planteamiento de preguntas pico, creo que es lo más importante, que es la pregunta pico, y hay varios artículos sobre el tema. En segundo lugar, ver cómo hacer una búsqueda bibliográfica de forma sistemática y eficaz, que se trata de buscar por un lado la P, buscar por otro lado la I, por otro lado la C y finalmente la O. Y luego esas 4 búsquedas combinarlas. Y finalmente hacer lectura crítica, para lo cual también hay algunos artículos. Para mí es lo más importante, saber hacer preguntas, saber hacer una buena búsqueda y finalmente una lectura crítica. Fenomenal, muy bien. Y ya para cerrar toda la entrevista, me gustaría saber qué lectura o autores recomendarías respecto a todo el tema que hemos hablado antes, de nutrición, de dolor crónico o de esto de lectura crítica. Vale, de nutrición, así en general, yo recomendaría un libro que se llama Food and Western Disease de Staffan Lindeberg, donde abordan diferentes enfermedades crónicas desde una perspectiva evolutiva. Luego, en cuanto a dolor crónico, pues los trabajos clásicos, los estudios clásicos de Mosley, Butler, creo que son de los más interesantes para introducirte en el tema. El libro Explicando el dolor para mí es fundamental. Y en cuanto al tema de estadística, yo tengo un libro que para mí es un referente que se llama Practical Statistics in Medical Research. El autor es Douglas Allman. Para mí es como una biblia de consulta. Y luego artículos, leyendo diferentes artículos en diferentes revistas. Fenomenal, muy bien, pues nos los apuntamos todos. Y una pregunta, ¿a quién te gustaría escuchar próximamente aquí en Fisioterapia, Movimiento y Salud? Buena pregunta. Pues mira, se me ocurre a mi compañero Álvaro Pinteño. Pues ya le hemos hecho la entrevista, creo que la subimos dentro de 2 semanas. Vale, a Raúl Ferrer. Vale, Raúl Ferrer, perfecto. ¿Y alguno más o con ese suficiente? Fran Gurdiel. Vale. Acer Donado. Raquel García. Vale. ¿Y alguno más o ya está, no? Suficiente. Así ya está. Sí. Vale, perfecto. Y ya por último, ¿con qué claves crees que deberían quedarse los oyentes de esta entrevista? De toda entera, sobre nutrición, dolor crónico y sobre lectura. Así, tres aspectos muy rápidos. Vale, el más importante es que las enfermedades crónicas son multifactoriales y no podemos abordarlas desde una única perspectiva. Así que hay que abordar tanto la alimentación como el ejercicio físico, el sueño, el estrés, la contaminación ambiental, donde también entra en juego la contaminación lumínica. Hoy en día pasamos muchas horas dentro de casa y luego por la noche tenemos pantallas muy luminosas. Yo creo que eso sería el resumen de todo esto, el estilo de vida para mejorar todo esto. En cuanto al tema del dolor crónico, la investigación, pues bueno, tener una buena base de metodología científica para mí es fundamental para hacer un cribado de la información que recibo. Muy bien. ¿Y quieres hacer alguna promoción? En plan de la revista Natis, de AudioFit, de algo que tengas así en mente. Bueno, sí, a los oyentes les aconsejaría, si tienen interés en entrenamiento y nutrición, como les dije ya al principio de la entrevista, en la revista Nati hacemos resúmenes, tanto revisiones narrativas, donde siempre al final se hace una parte de discusión y de aplicación práctica teniendo en cuenta la evidencia actual, y luego en otras ocasiones hacemos revisiones de estudios en concreto, donde analizamos un ensayo controlado aleatorio y siempre al final damos una aplicación práctica. Para mí ahora mismo es de las mejores revistas que hay, siendo la mejor en habla hispana sobre estilo de vida, en concreto nutrición y entrenamiento. No, yo la verdad es que te doy toda la razón. Yo sigo desde el primer número y tengo todos los números aquí en mi carpeta. Y aparte de la revista, las mesas redondas son súper interesantes cuando os ponéis a hablar entre vosotros, cuando empezáis a debatir. Y creo, vamos, les recomiendo a todos los oyentes que le echen un vistazo
que le eche un vistazo a algún número gratuito. Me parece que el número 1 era gratuito. El 1 gratuito, sí. Eso es, y creo que es una buena base para que veáis todo lo que ofrecen. Entonces, sí. Sin lugar a dudas no es por nada, es decir, es un precio ridículo, 8 euros al mes, información que cada uno de nosotros nos lleva varios días de trabajo, porque no solamente es leer el artículo, sino integrarlo con información o incluso buscar artículos recientes que han salido sobre un tema. Es muchísimo trabajo y lo que hacemos es una síntesis para que lo tengan todo en un mismo número. Fenomenal, muy bien, Mailan. Pues hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo. Perdona que se haya alargado tanto la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Para mí fue un placer también estar aquí con ustedes debatiendo sobre estos temas. Así que nada, nos vemos en las próximas. Eso es, muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo a todos. Hasta luego. ¿Te ha gustado el programa? Te agradeceríamos muchísimo que nos dejases tu feedback tanto en la plataforma iVoox como en cualquiera de nuestras publicaciones de Instagram sobre lo que te ha parecido el programa. Si quieres estar al tanto de toda la información que subimos, puedes seguirnos en Instagram @fisioterapia, movimiento y salud o en nuestras cuentas personales @sergiofisio11 y @rubioríos.fisioterapia. También puedes encontrar nuestro blog en nuestra página web www.fisioterapiamovimientoysaludfms.com. Allí, además del blog, encontrarás los programas más destacados y nuestra tienda de RR Fisio.